Hola, antes de comenzar quiero enviar saludos especiales a Alan Velasco, a Rodrigo Flores y a Gohan Místico 177 de mi video pasado de la teoría del Super Saiyajin Azul. Espero que se encuentren de lo mejor y muchísimas gracias por sus visitas a mi canal. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor y que se la pasen muy bien. Como habrán visto, el día de hoy veremos un video muy triste. Hablaremos sobre el personaje más miserable de todo Naruto, así que daremos velocidad a esto inmediatamente. Para comenzar, debemos de analizar varios personajes para determinar quién es realmente el personaje más miserable. Con miserable me refiero a aquel personaje que ha sufrido bastante, aquel que ha fallado estrepitosamente, que todo le ha salido mal, que jamás alcanzó una felicidad y que cuando creía haber hecho lo correcto resultó ser todo lo contrario. Por supuesto, en Naruto, hablar de esto es bastante difícil, debido a que casi todos los personajes han tenido un pasado muy triste. Por esa razón, calificaremos a los personajes que he elegido para ver quién cumple con todas las características y así designar al verdadero personaje más miserable de Naruto. Elegí a los personajes con el pasado más triste, según mi opinión, y con puntos que los pueden convertir en los mártires de este anime. Debo decir que la historia de algunos personajes que verán me ha hecho llorar, razón suficiente para que sean introducidos aquí. Sin más y sin más que decir, comencemos. Naruto. Él es obviamente el personaje principal con una de las historias más tristes, historia que tiene mucho en común con otros Jinchurikis, pero Naruto no es el personaje con la historia más triste, y vamos a ver por qué. Sin dudas, su historia indica que ha sufrido bastante en la aldea de la hoja, sin embargo, nunca ha fallado como persona, jamás retrocede su camino ninja, siempre cumple sus promesas y lucha todos los días por mejorar en todo aspecto. Es evidente que ha fallado varias veces en algunas misiones, como por ejemplo en la primera misión que les dio Tsunade para rescatar a Sasuke, pero también ha logrado completar muchas otras e incluso salvar la aldea. Pero no todo le ha salido mal en su vida, ha logrado bastante y ha formado su camino lleno de compañía, amistad y apoyo, alcanzando la felicidad verdadera. Y al final siempre hizo lo correcto, logrando convertirse en un Hokage. Así que solamente ha tenido un pasado triste, mas no es un personaje infeliz, desdichado o miserable por siempre. Gaara. Tal como Naruto, siendo Jinchuriki, en su aldea fue marginado, odiado y despreciado incluso por sus seres más queridos, que le causaron mucho sufrimiento. Incluso me atrevería a decir que sufrió mucho más que Naruto, pero igual que él, solo podemos hablar de pasados tristes, ya que falló muchas veces, pero logró ir por el camino del bien y al fin y al cabo logró ser querido y respetado por toda su aldea gracias a que se volvió Kazekage, incluso si fue a una edad muy joven. Todos odiaban a Gaara, ni siquiera su padre le ponía atención, y cuando comenzaba a encontrar el amor a través de su tío, terminó traicionándolo, porque jamás lo amó. Todo el mundo siempre lo odió, pero su camino comenzó a mejorar al reconocer y pelear en contra de Naruto, quien le hizo ver la vida de otra forma. Gaara, como Naruto, solo tuvo un pasado triste y logró su felicidad y la de los demás en su aldea, estableciendo lazos de amistad. Sasuke fue el último de los Uchihas en la aldea de la hoja. Todo su clan fue asesinado por su hermano mayor Itachi, y ahora él desea vengarse de todos los que le hicieron daño. Posteriormente, es manipulado sin saberlo y al darse cuenta de la verdad, en vez de cambiar y ser bueno, se le ocurrió hacer justicia a su manera. Quiso deshacerse de todo y al no poder matar a Naruto, se dio por vencido, volviéndose bueno y terminando con la maldición de odio que posee. Era capaz de utilizar a las personas, jamás vio a los demás como camaradas y amigos, incluso cuando antes comenzaba a hacerlo, desechó todo aquello que según él lo hacía débil e incluso traicionó su aldea para hacerse más fuerte con Orochimaru. Y también terminó traicionando a Orochimaru, fundando su organización. Posteriormente se unió a Akatsuki y finalmente peleó en la guerra, hasta que estuvo del lado de las naciones ninja para finalmente encontrarse con Naruto y pelear nuevamente. Él tuvo un pasado muy triste,
Falló, pero se hizo bueno a tiempo. Todo siempre salió como él esperaba, aunque obvio tuvo muchos fallos que lo hicieron lo que es hoy. Y solamente en su forma adulta logró conseguir la verdadera felicidad. Itachi. Su historia no solo es triste, sino también trágica, injusta y llena de sufrimiento. Este personaje nunca logró la verdadera felicidad, la felicidad plena. Siempre se la pasó pensando en los demás, tanto que jamás pensó en su propio futuro. Defendió la aldea desde las sombras y se considera como el séptimo Hokage. Pero ese título jamás lo pudo disfrutar plenamente. Itachi jamás falló en su objetivo, los demás le fallaron a él. Sufrió mucho logrando el bien para todos. Él no alcanzó la felicidad debido a que lo único que le hizo feliz fue saber que Sasuke, con la guía de Naruto, llegaría a ser un ninja bueno. Itachi tuvo que soportar el dolor de asesinar a todo su clan, todos sus amigos, familiares y camaradas por una orden del Hokage, la forma más tajante de terminar los problemas y al mismo tiempo más oscura y malévola. Esta misión afectó demasiado a Itachi. Itachi dejó con vida a su hermano menor Sasuke, al que le dejó un sufrimiento y odio tremendos. Tuvo que soportar abandonar su aldea natal, siendo renegado, y además estar en una organización a la que él nunca debió pertenecer, y todo para salvar su aldea. Incluso se dejó asesinar por su propio hermano. Itachi nunca fue malo. Por esa razón, al ser revivido con el Edo Tensei, ayudó a detener la guerra lo más que pudo y trató de reconciliarse con su hermano Sasuke. Sin dudas, un gran héroe del que toda la aldea tiene poco conocimiento. Nagato. Su historia es bastante triste, trágica y llena de odio, con ideales retorcidos que le fueron introducidos, es decir, que alguien más le metió en la cabeza. Vio lo peor de las guerras, viendo incluso cómo dos ninjas de la aldea de la hoja asesinaban a sus padres, quedando huérfano y solo en el cruel mundo shinobi. Y esto se debe a que la aldea de la lluvia, aldea donde vivía Nagato, estaba en medio de dos grandes naciones en conflicto, haciendo su pobre y devastado país víctima de las guerras, siendo un campo de batalla. Debido a estos acontecimientos y el dolor que sufrió, fue que se convirtió en uno de los villanos más difíciles de todo Naruto. Al principio, después de haber entrenado con Jiraiya junto con Konan y Yahiko, fundaron Akatsuki, quien tendría la verdadera intención de acabar con las guerras y hacer del mundo un lugar mejor, pero jamás lograron esto, debido a Obito y a otras circunstancias. La muerte de Yahiko, su mejor amigo, lo convirtió en el líder de la organización entre comillas, porque siempre el verdadero líder fue Obito, haciendo que la organización se desviara y se fuera por el camino del mal, terminando por buscar una felicidad fingida con el Mugen Tsukuyomi. Al final, jamás alcanzó la felicidad verdadera, pero antes de morir se arrepintió de sus males y trató de reparar su error, reviviendo a todas las personas que asesinó, dando su vida a cambio. Y así, al revivir con el Edo Tensei, se comportó como alguien bueno. Obito. Este ninja tenía un gran parecido con Naruto respecto a su personalidad. Soñaba con ser Hokage, sueño que solo logró a través de Kakashi, pero nunca por su propia cuenta. Intentó ser feliz, pero a cambio y por culpa de los acontecimientos en la guerra, falló y terminó solamente sufriendo, perdiendo a la persona que más amó y que probablemente con la que sí hubiese logrado ser feliz. Y lo peor, no solamente el mundo le falló, sino también él se falló a sí mismo. Fue manipulado y usado para lograr el objetivo de alguien más. Manipuló y creó un mundo ninja lleno de odio y sufrimiento, y cuando ya se estaba haciendo bueno, murió. Obito vio morir a la persona que más le importaba en la vida a manos de quien se suponía era su mejor amigo. Fue manipulado todo el tiempo y a su vez manipuló a muchas personas para cumplir un objetivo que nunca fue suyo. Siempre fue un pobre infeliz y al final, cuando ya era bueno, fue asesinado. Jamás logró sus sueños, perdió a quien amaba, vivió manipulado y vagó sin destino. Un infeliz desdichado que solo fracasó. Como podemos ver, los antagonistas son los personajes que más han sufrido en el camino, pero en mi opinión, el más miserable de toda la serie se decide entre Nagato y Obito, y para mí es Obito Uchiha. Vamos a profundizar un poco más en su historia para que vean por qué lo digo. Como decíamos, Obito soñaba con ser Hokage. En su equipo, a pesar de sus esfuerzos, siempre fue inferior a Kakashi. Y aunque él fue su Uchiha, siempre fue un perdedor total. Entrenaba y luchaba para ser mejor, pero nunca logró ser más fuerte que Kakashi. En el amor, él no fue correspondido. Amaba a Rin de su equipo, pero ella estaba más interesada en Kakashi.
A pesar de todos sus esfuerzos, siempre fue más débil que Kakashi hasta que entraron en la guerra, donde después de un dilema y de una pelea, Rin fue secuestrada y logró despertar su Sharingan. Al rescatarla, le regaló un Sharingan a Kakashi, pensando que moriría aplastado por una piedra, hasta tal punto que lo creyeron muerto. Cuando despertó, se encontró con Madara, que le mostró lo peor de la vida y la solución más fácil, manipulándolo incluso después de muerto, a través de Zetsu, quien tenía el plan original entre manos. Obito, al recuperarse, busca inmediatamente a Kakashi y a Rin. La escena que se encuentra es terrible. Kakashi atraviesa el corazón de Rin, su mejor amigo, asesinando a la única persona de la que Obito siempre estuvo enamorado, la única persona que le importaba y la única que lo ayudaría y guiaría por el camino del bien. Lo que él no sabía era que le habían introducido un Biyuu que se liberaría al entrar en Konoha, razón por la que se dejó asesinar por Kakashi. Incluso Kakashi no quería asesinarla, pero ella se interpuso en su ataque, muriendo antes de que llegara a la aldea. Y así, Obito decide seguir el plan de Madara, que sin darse cuenta es manipulado por Zetsu, para comenzar el Tsukuyomi infinito, manipulando a otro personaje casi tan miserable como él, guiando a Katsuki bajo las sombras, enfrentándose a cientos de enemigos, atacando aldeas, obteniendo los Biyus de los Jinchurikis. Incluso estalló la Cuarta Guerra Mundial Shinobi hasta que se encontró nuevamente con Kakashi. Se hizo Jinchuriki del 10 colas y peleó contra Naruto, que le hizo ver la vida del lado del bien y tratando de que volviera al camino del bien. Y cuando por fin se había hecho bueno, Kaguya lo asesina. Lo único bueno, entre comillas, fue que le regalara su Sharingan a Kakashi de nuevo, pero el daño que llegó a causar ya estaba hecho. En definitiva, para mí ha sido el personaje más miserable de todo Naruto, incluso por encima de Nagato, que también tiene bastantes puntos para hacerlo. Les dejaré una encuesta sobre este dilema. Seleccionen qué personaje creen ustedes que sea el más miserable de toda la serie de Naruto, y en el siguiente video teoría de Naruto mostraré el resultado. Y bien, hasta aquí llega el video del día de hoy. Los invito a votar y a participar para el próximo video teoría de Naruto, donde mostraré los resultados de la encuesta. Si el video les gustó, ya saben qué hacer con la manita, comentarme qué les pareció el video, puntuar y suscribirse si les encantó. Síganme en mis redes sociales para mayor contacto, subo contenido cuando no estoy activo en YouTube. Yo soy Sogam y me despido de ustedes deseándoles que se la pasen de lo más genial. Hasta la próxima.